Bien, ¿cómo andan? Buenas. No voy a decir 200 veces buenas, porque me parece que tan buenas no son. A ver, semana dura para el gobierno otra vez, todas cuestiones que creíamos que podían prever, porque sabían que podían salir así, y una vez más nos enfrentamos a la falta de reacción. Rechazo del veto a la emergencia pediátrica en diputados, rechazo del veto al financiamiento universitario de diputados, ATN en el Senado. El gobierno, como si no hubiese sabido que esto iba a pasar, reacciona rarísimo. Algún que otro cambio, Lule Menem, que no sabemos por dónde anda, pero le sacaron los focos. Nada, no dicen una sola palabra, operaciones, qué sé yo, las esquirlas de Españolo del caso Españolo que todavía no pudieron contener. El dólar que sube, el riesgo país que sube, aparece el ministro Caputo en el viernes creo, el jueves a la noche, en el stream que más le guste, donde se siente más cómodo, para decir vamos a vender hasta el último dólar para que el techo no se quede la banda, en fin. Y aparece el viceministro, quien fuese viceministro de Caputo, una muy buena nota con Maxi Montenegro, diciendo: nunca entendí este plan que tenían, le pedí que me lo expliquen, que me lo escriban, que me lo cuenten, y la verdad que esto era una quimera, para no decir puro humo. Dicho todo esto, y en esta debate que seguimos teniendo, si es la política o es la economía o es un poco de los dos lo que no está funcionando o nada, me llama la atención que le acabo de comentar a Martín Tetaz que vengo con unas semanas, bueno, no sé si personalmente, sí, el país me angustia, el país me preocupa, las reminiscencias de las crisis están muy presentes, sobre todo para los que venimos cubriendo periodismo hace 10 millones de años, en esta Argentina, y aparece Tetaz, re tranquilo, en esta semana donde están todos enardecidos y además pintando un escenario bastante catastrófico, digamos, de evaluación o dunga, me decía el otro día Rapetti. Otros te plantean, bueno, la opción es, poníanle imágenes horribles como 11 de septiembre, el tipo, viste, que se tiene que tirar porque por ahí se salva, pero se va a tirar de un piso 100 y probablemente se muera, o se muera quemado adentro. O sea, todas las alternativas son espantosas. Y Tetaz, no sé si por la libertad que te da saber que terminás el mandato y no tenés un compromiso a futuro con el legislativo, con la banca o con el partido, está muy tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué sabes que yo no sé? No, yo vivo hace 50 años en este mismo país. Sí. Así que imagínate, si cuando se derrumbaba todo a pedazos no me asusté, no me voy a asustar ahora. ¿Que no se derrumba todo a pedazos? No, tenés un gobierno que tiene que canchereó una situación y que comete errores en la política económica y que tomó decisiones además de políticas erradas. Y entonces, ¿eso qué es? ¿Algo novedoso en Argentina? Algo que vos decís, uy, qué notable, esto no, nunca vi un gobierno errando en economía. Uy, qué notable, la verdad que no sé qué hacer porque, digamos, uno se angustia cuando ve una situación nueva que no espera, no cuando pasa algo que pasa todos los días. Pero vos esperabas cuando asumió esta gestión liberal, anarcocapitalista, libertaria, como la quieras llamar, ¿vos ya sabías que esto no iba a funcionar? Yo tenía más expectativas en la economía y menos en la política. Bien. En el 2024 me sorprendieron en la política porque demostraron tener una capacidad de construcción política que nunca pensé que iban a tener. La verdad me chapó. Pensá que llegaron con 37 diputados y 7 senadores y 4 meses después estaban llevando una ley de las más importantes que aprobó un gobierno que arranque mandato, así que me parece que me llamó la atención la capacidad de construcción política. Después, el año pasado. Y este año han tenido la única capacidad ellos hicieron un diagnóstico que les salió mal. Ellos creyeron que la economía iba a mantenerse estable hasta las elecciones, tomaron una serie de decisiones con el dólar a 1100, con la economía creciendo al 7% interanual y con la tasa de interés en 30, y el riesgo país en 560 puntos, enero, febrero de este año. Con ese escenario
dijeron, nosotros arrasamos en las elecciones. En las legislativas ahora, en octubre. Claro. Sí. Entonces vamos a llevarnos puestos al PRO. Pero todo el mundo tomó decisiones equivocadas. El PRO erró todas las decisiones que tomó, con gente profesional que tenía años de experiencia. Particularmente la de la ciudad, la decisión de la ciudad de Buenos Aires de separar la elección fue un error catastrófico. La decisión de la ciudad de Buenos Aires y de buena parte del PRO de anular las PASO fue otro error catastrófico porque bajó su capacidad de negociación. O sea, la política profesional que supuestamente más sabía sobre estos temas, que se cansó de cometer errores. Y ellos también, no estaban preparados para hacer política en un escenario de... O sea, vos no podés, vos canchereás y troleás a tu adversario político mientras la pelota entre. Con el dólar a 1100 podés hacerte canchero, con el dólar a 1500 ya no podés cancherear. Con la tasa a 30 podés hacerte canchero y la economía creciendo. Con la tasa a 70 y la economía en recesión hace 7 meses, no podés cancherear. Entonces, con el riesgo país a 560 podés cancherear. Con el riesgo país a 1500 ya no podés cancherear, ¿entendés? Entonces era acá vos. Tenían un plan B, vos recién lo decías en off, que te llamaba la atención de su incapacidad de respuesta. Lo decía sí, Ruggeri. Me sorprende muchísimo. Una cosa que a mí me llama la atención de Ruggeri, ¿no? Que es un gran contador de anécdotas. Le hacen un gol boludo a Argentina en el Mundial que estaba Caballero de arquero, ¿te acordás? Obviamente no, pero bueno, sí. Y le hacen un gol boludo porque Caballero quiere salir canchereando en una jugada y se la tiran por arriba, le hacen un golazo. Y ahí todo el mundo se deprimió, que Argentina se quedaba fuera del Mundial, todo. Y Ruggeri dice, no, paren que esto te pasa, es normal que te pase. Que vos te comas un gol boludo le pasa a todo equipo que se precia de ser campeón mundial. La clave no es si vos te comes o no te comes un gol boludo. La clave es qué haces vos con esto. Si tenés capacidad de responder ante la adversidad de esta. Entonces el gobierno demostró no tener plan B, no tener capacidad de reacción ante una adversidad, ni económica ni política. Y esto sí llama la atención, porque no es que no tuviera capacidad de reacción política, uno podía esperarlo. Uno dice, bueno, la verdad que en el 2024 le salió bien la política, muy bien. En el 2025 le tomó malas decisiones políticas y le salieron mal. Bueno, podía ser. Pero además tienen capacidad de respuesta en la economía. Entonces eso ya sí llama un poco la atención, porque uno se imaginaba que si había un fuerte con el que llegaba Milei, probablemente, y su equipo era el manejo de la economía. Bueno, eso ya está. Terminó. Digo, esa narrativa se terminó. No se terminó, esto recién empieza, ¿no? Yo digo, la narrativa política, que tenía un buen manejo, que Milei tiene un buen manejo, Romina, la política es una maratón. Entonces vos a los 10 kilómetros de la maratón no puedes sacar ninguna conclusión de cómo va a terminar la maratón. Ninguna. Es apresurada cualquier conclusión. Te pongo un contraejemplo. Menem 1991. Antes de la convertibilidad, un mes antes de la convertibilidad, marzo del 91, a Menem le entraban todas las piñas. Tenía una reunión de gobernadores a punto de destituirlo. Era una situación catastrófica. Otra hiperinflación. Se le fueron los depósitos. Metió plan Bonex. Acordate de Herman González. Muchos no se acuerdan, pero tuvo un ministro de Economía que era un desastre. Que metió un plan Bonex. Fue una tragedia era la de Menem. No invocaba una. Giró. Pegó un volantazo. Tuvo la capacidad política. Después, bueno, claro. Uno mira a Menem y dice, Milei está hecho de la misma, bueno, da la sensación que no está hecho. La línea que tenía da la sensación que no, claro, cuando uno lo mira en perspectiva da la sensación que no es lo mismo. Pero, quiero decir, hay antecedentes en la historia donde vos pegás un volantazo tranquilamente. O sea, yo pensar que ya está, capaz que le encuentran la vuelta, y yo no tengo duda, por ejemplo, que este gobierno va a estabilizar, que se va a terminar la inflación en Argentina. Que más allá de que tiene una tormenta con el tipo de cambio que le va a durar hasta las elecciones y la recesión va a durar hasta las elecciones, cuando pasen las elecciones la economía se va a terminar de estabilizar. Y tenés 2 años donde la inflación va a seguir bajando. Claro, peor es el contexto político, peor va a ser el contexto económico en términos de que no va a reactivar la economía y vas a tener un crecimiento tibio de la economía hacia el año que viene. No va a ser el 93, 94 de Menem, claramente. Pero que la economía que va a terminar Milei con la economía estabilizada. Entonces vos cuando decís, ¿cómo vamos a terminar razonando? ¿Milei va a ser el tipo que terminó con la inflación en Argentina? Sí, va a ser eso. Pero insisto, digo, este optimismo que me sorprende, no sé, no sé, si estás tomando algo compartido, sería como la frase. Sí, pero estoy tomando un trago de coherencia. De coherencia, bien. Nada indica hoy
digo, tenés todos tus compañeros, colegas, economistas, que nada indica hoy que el gobierno tenga justamente un plan B. Lo que están viendo es ese cisne blanco que pueda aparecer, que Donald Trump diga, pobre mi amigo, necesito unos mangos, se lo tire, o aparezca algo del tesoro. Digo, están pensando ya en fórmulas mágicas, no en fórmulas económicas. ¿Qué es lo que te hace, digamos, qué es lo que te hace ser tan optimista frente a un escenario que dice, a menos que aparezca, que empiece a llover guita del cielo, esto no va a caminar? Por eso yo digo que probablemente estabilice, pero no con una reactivación económica significativa, porque no veo un flujo de inversiones significativo hacia la Argentina, en ningún contexto después de las elecciones tampoco. Lo que sí veo después de las elecciones es que se va a descomprimir la presión sobre el mercado de cambios. Seguramente el gobierno, mi sensación, después de las elecciones va a abandonar el esquema de las bandas, va a dejar que el dólar llegue al lugar que tiene que llegar, y las tasas de interés, una vez que el dólar se acomode donde se tiene que acomodar, van a colapsar y la economía se va a encontrar su senda de recuperación. Y como no tenés una fuente de emisión monetaria vinculada al financiamiento del déficit, la inflación se va a ir apagando, de la misma manera que se va apagando un fuego al cual vos ya no le tirás más nafta o no le tirás más leña, y entonces el gobierno va a llegar hasta el proceso. Y además, desde el punto de vista político, sea cual sea el resultado de la elección, el gobierno se va a blindar, va a blindarse parlamentariamente, porque va a tener un tercio en la Cámara de Diputados que hoy no tiene, que es lo que viste esta semana no va a volver a ocurrir, no le va a volver a pasar. Punto número 1. Punto número 2, yo creo que el resultado electoral del gobierno de octubre va a ser mejor que el de... O sea, el mercado en general siempre reacciona ante la sorpresa. ¿Por qué reaccionó? No porque el gobierno haya hecho una elección de 33% en la provincia de Buenos Aires, que no tiene... de la del 7, de la del 7 de septiembre. ¿Por qué reaccionó? Porque el mercado esperaba una elección más pareja. No así los indicadores de la calle. El índice de confianza del consumidor de Ditela te predecía exactamente el resultado de la elección que hubo. Pero bueno, algunas encuestas decían otra cosa. La cuestión es que esa fue una elección de aparatos partidarios, una elección donde el gobierno no tenía manejo de los intendentes, donde el gobierno era predecible, que además de que la economía no acompañaba, la situación política de la elección, el contexto político era desfavorable para el gobierno. El contexto político ahora es una elección nacional, o sea, vos fuiste a una elección en el peor distrito tuyo, ahora vas a una elección nacional, donde además hay boleta única papel, debuta la boleta única papel, que es una gran novedad y que todo el mundo está mirando a ver qué va a pasar con eso, pero esencialmente el resultado que predice la ciencia política es que va a debilitar los aparatos partidarios y por lo tanto va a debilitar la incidencia de los intendentes. Sumado a eso, la interna del propio justicialismo. Kicillof se dividieron el campo ellos. Kicillof se quedó con la elección del 7 y le dio a Cristina el armado de las listas para la elección de octubre. Los intendentes ya jugaron el 7. Por eso estaba tan interesado en su momento Massa en decir de doble, pero para el otro día de las elecciones de octubre, la de la provincia, porque si no los intendentes no juegan. Pues sin tanta sorpresa, el mercado no va a reaccionar como reaccionó. Yo lo que creo es que el resultado de octubre va a ser mejor al gobierno de lo que está esperando todo el mundo. No digo que va a ganar, pero sí va a recortar. Si la elección de octubre, claro, faltan 2 meses, ¿no? En realidad 30 y pico de días. Pero lo que digo yo es, si la elección de octubre fuera hoy, al gobierno recortaría la diferencia que tuvo en la provincia de Buenos Aires la mitad. Solamente por el cambio del tipo de elección, que en vez de ser una elección de figuras intrascendentes que nadie conoce locales, manejada por los intendentes, sea una elección, boleta única papel, con figuras cabeza de lista conocidas, mediáticas, de redes, etcétera, ese solo cambio le genera al gobierno una elección mucho mejor, por un lado. Entonces, pero vos decís por la dinámica del ejercicio por la dinámica electoral. Exactamente. No por la confianza en el gobierno, ni en el plan. No por ningún cambio, con el mismo panorama, exactamente el mismo panorama del 7 de septiembre. La elección de octubre se hubiera hecho el 8 de septiembre y el resultado, en vez de que el gobierno perdía por 14, perdía por 7. Esto es lo que estoy diciendo en la provincia de Buenos Aires. Sí. Luego tenés elecciones en el interior donde va a ganar en Mendoza, probablemente gane en Santa Fe, probablemente gane en Córdoba o no, ahí está difícil, no sé cuál será el resultado. Quiero decir, va a ganar obviamente en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el resultado final del gobierno no va a ser un resultado tan adverso como el que viste en la elección del 7. Por lo tanto, eso va a descomprimir hacia adelante la situación del gobierno, política y parlamentariamente. Luego, una vez que el gobierno al otro día de las elecciones termine con esto de las bandas de fluctuación y el dólar se acomode
en el lugar que el mercado considera que se tiene que acomodar, la tasa de interés va a colapsar. Y cuando la tasa de interés se colapse, la economía va a arrancar de vuelta. Digamos. Esto ya estuvimos acá, ya la vimos esta película con este 14 gobierno, veces. Con este equipo, con con Caputo, con Sturzenegger, con los mismos. Bueno, después el gobierno puede tomar decisiones de política, no sé yo, si el presidente va a seguir con el mismo equipo o va a cambiar parte de su equipo. Es probable conjeturar eso de que después de las elecciones el gobierno relance. Es muy habitual, además, en todos los países del mundo que la elección de medio término muchas de las veces es algún tipo de plebiscito de la gestión y por lo tanto es muy probable que el presidente al otro día de la elección de medio término rearme su gabinete. Eso podría ser, sí. Está bien, pero ¿qué volantazo en términos de política económica pueden tener si vos, pensá lo que pasó después del 7? Habló Javier Milei, no se esperaba que se dirigiese, no sé, al electorado, habló de derrota, le costó un montón, pero lo que dejó claro es que el rumbo no lo va a torcer, que el ancla del equilibrio fiscal es inamovible y que le manda un beso grande a todos. Presenta el presupuesto 2026, hace algunos firuletes, parece que está tirando, digamos, algunos centros también. Vos terminás haciendo las cuentas, tema que conoces bien, lo hablábamos el otro día con Emiliano Jacobiti. Lo que ofrece es peor para el año que viene de cómo están hoy los docentes universitarios. Entonces digo, ¿dónde lo ves torciendo el rumbo? No. O pegando un volantazo o acomodando. Primero, en materia fiscal no va a torcer el rumbo. Lo que puede ocurrir en materia fiscal es que el gobierno quiera el presupuesto y si quiere el presupuesto acepte la oferta que la oposición constructiva le hizo el año pasado. Sí. Nosotros no tenemos presupuesto ahora porque cuando el gobierno llevó el presupuesto a Congreso, el gobierno, todo el mundo estaba de acuerdo en el equilibrio presupuestario. La oposición constructiva no le pedía un presupuesto deficitario, eso es mentira. ¿Qué le pedíamos nosotros? Nosotros lo que le decíamos era, bueno, pero si la recaudación crece más de lo que vos calculás, si le va mejor a la economía y por lo tanto el Estado tiene más ingresos, recompongamos jubilaciones, recompongamos salarios universitarios. Y el gobierno que te decía, no, si tenemos más recaudación vamos a bajar impuestos. Ese fue la traba por la cual finalmente no hubo presupuesto. No había discusión sobre el equilibrio presupuestario. El gobierno podría ir hacia un presupuesto cediendo en eso, porque no implica ceder la regla de equilibrio fiscal. Mantiene la regla de equilibrio fiscal, no hay emisión para financiar el gasto, lo único que cambiaría es que la regla de los próximos 2 años es, o por lo menos del año que viene, sería, si la recaudación crece más de lo que estamos esperando, recomponemos jubilaciones, que es lo que queda más atrasado. Pero Martín, espera, déjame que te decir. Dale, eso dale. Respecto a la cuestión fiscal. Sí. O sea, el presidente podría tener ese cambio Sí. a partir de octubre, ir hacia un presupuesto aprobado por el Congreso, que sería un gran cambio en Argentina. Si toda la clase política o la mayoría de la clase política firma un presupuesto equilibrado, y entonces no es Milei solo blandiendo el presupuesto. Lo que le está pasando al gobierno es que se está cocinando en su propia salsa. Si Milei a propósito eligió no tener presupuesto, y eligió a propósito no tener presupuesto, no por una cuestión técnica de la negociación, sino porque él quería llegar a la elección diciéndole a toda la sociedad, soy yo, se va toda la mierda. Entonces, como él quería llegar siendo el garante de la estabilidad, no podía ser el presupuesto equilibrado el garante de la estabilidad, Sí. no podía ser un Banco Central independiente el garante de la estabilidad, porque un Banco Central independiente no es Milei, un presupuesto equilibrado no es Milei. Entonces, él necesitaba llegar como mostrando que peleaba contra toda la clase política y la derrotaba masivamente en las urnas. Ese plan no le funcionó, punto. Entonces, desde el punto de vista fiscal podría cambiar ahora, podría aceptar ir a buscar un presupuesto y eso le cambiaría dramáticamente la expectativa de inversores y en general del mercado. Luego la cuestión cambiaria, que es la segunda cuestión. Pero ¿con quién negocia el presupuesto? Con los 140 votos que sacó en la ley bases. Bien, negocia ese presupuesto con la gente que él cree que están buscando darle un golpe legislativo si le mueven ese equilibrio fiscal cuando estamos hablando, no sé, digo, el ejemplo de la discapacidad que es el 0,04 del PBI. No era tan estable o tan sólido tu plan o tu proyecto económico para la Argentina si con un 0,04 te lo mueve, te lo sopla y te lo tira. O una cosa es el relato y otra cosa es lo que vos realmente pensás. ¿Por qué? Y porque es evidente que si vos sos economista y sacás la cuenta, te das cuenta que vos parlamentariamente esta semana y la anterior saliste ganando en el Congreso. Saliste ganando porque ibas a enfrentar una serie de vetos
de resistir una serie de vetos que tenían impacto presupuestario. El más importante de todos en términos de impacto presupuestario lo resististe, que fue el de las jubilaciones, y te quedaron vetos que no mueven la aguja desde el punto de vista fiscal. Que ¿El apenas gobierno lo mueven. ganó? Absolutamente. ¿En el Parlamento? Desde el punto de vista parlamentario, ganó. No estás bien, Teta. Bueno, te quiero absolutamente, mucho. absolutamente, desde el punto de vista... Pero para. No, vos no. recién me... volvamos al argumento recién, pero ni Adorni se atrevió a tanto. Volvamos al argumento recién. El gobierno ganó... Porque choca contra el discurso de ellos. Bueno. Ellos discursivamente tratan de plantear esta idea de el Congreso nos quiere arrastrar. Esa idea no resiste el análisis de la ley base. Si el Congreso los hubiera querido arrastrar, no hubiera tenido razón el que estaba con los pochoclos en Semana Santa. Es decir, el Congreso no quiso que el gobierno lo arrastre. Primero le dio la ley base, no quiso que lo arrastre la coyuntura después y le quiso dar el presupuesto. El propio presidente fue el que no quiso. Y ahora pasa exactamente lo mismo, el Congreso no quiere, el Congreso lo que quiere es un presupuesto equilibrado y que se discuta todo junto y no discutir partida por partida. Perdió para ganar, eso lo estás diciendo. El gobierno pretendió otra cosa y no le salió. El gobierno no le salió lo que el gobierno quería hacer. ¿Qué quería hacer el gobierno? No te doy el presupuesto porque yo quiero llegar a la elección mostrando que son todos contra mí y que yo soy el único garante de la estabilidad en Argentina. Pero claro, para que yo me muestre a la sociedad como el único garante de la estabilidad en la Argentina, tiene que haber estabilidad. Yo no puedo decirle a la gente, soy el único garante de la estabilidad en Argentina y llego a la elección con un dólar de 1.500, con el riesgo país en 1.600, con la reserva cayendo, con la tasa en 60%, obviamente no, y con la economía parada. No puedo argumentar eso. Entonces eso es lo que le salió mal al gobierno. El gobierno pretendía llegar hasta a esta instancia con eso. Sigue presa de su propio discurso. Entonces, cuando que el gobierno ahora se presente como una víctima del resultado del Congreso, desde el punto de vista fiscal, del argumento fiscal, el Congreso se va a llevar puesto el equilibrio presupuestario, no es cierto. Desde el punto de vista fiscal, el resultado es, de todos los vetos, el que te pegaba bajo la línea de flotación fiscalmente, en todo caso, después lo discutimos también, pero en todo caso, para darle la derecha al gobierno, el que podía pegarte debajo de la línea de flotación, era el de jubilaciones, en magnitud. Los otros no te mueven la aguja en magnitud. Ni Garraham, pero obviamente, pero el Garraham, olvídate porque no tiene ningún impacto el Garraham. Discapacidad, vos mismo estás argumentando que la mitad de las pensiones por discapacidad son truchas, que estás en una auditoría y que vas a tener vos mismo los recursos. Así que tampoco va a haber un impacto en recursos porque los recursos están ahí. Simplemente los tienen que reasignar, desde las partidas que son corruptas hasta las partidas que no son corruptas. Te queda lo de universidades, 0,2 del PBI. Si vos decís que bajaste 15 puntos del déficit fiscal, del PBI, se cae el modelo económico porque en vez de bajar 15 puntos bajaste 14,8. La verdad que si vos realmente bajaste 14,8, sos Gardel. Pero Martín Tetaz, si entonces no 15, fue una paliza, o sea, no fue una paliza para el gobierno esta semana. Política, sí, absolutamente. Fiscal no. Política fue una paliza total. Política fue una paliza. Está bien, pero fue una paliza. Hasta ahí también, Hasta ahí, porque una paliza que dolió poco. Hasta ahí, porque cuando vos ves por qué no mueve el otro, es como que vos veas un tipo que es un boxeador que le están pegando, el tipo no sube la guardia. Y vos decís, che, ¿por qué no sube la guardia? Este tipo está groggy, ¿por qué no sube la guardia? Pero vos ves que selectivamente en algún momento sí sube la guardia. Entonces no la sube en Garraham, no la sube en universidades, y llega con 67 votos a resistir el veto, muy lejos de los 82, 83 que necesitaba, pero sí levanta la guardia en jubilaciones, selectivamente justo levanta la guardia en la que tiene impacto fiscal más grande. Entonces, permitime decirte que yo lo que estoy observando es un comportamiento estratégico. No le da la nafta para subir los guantes durante todo el round, elige en qué momento sube los guantes, pero hay una votación que es clave, que sí podía generar un impacto fiscal más importante, esa votación el gobierno la gana. Bueno. Lo que pasa es que, a ver, no voy a hablar solo por mí, pero donde yo veo un comportamiento absolutamente errático y pegando golpes, digamos, al aire, vos ves un plan sofisticado de acción. Claro, yo veo que no es errática la acción. Si fuera errática la acción, sería al azar la resistencia a los vetos, no es al azar. Misteriosamente, donde vos ves misterio, yo veo lógica. Si vos ves el misterio que no entendés por qué uno de los vetos lo pudo resistir. Y yo te estoy mostrando que el que resistió es el que tiene más impacto fiscal. ¿No te parece que yo tengo una lógica donde vos ves caos? Está bien. Donde vos ves una situación caótica, decís, qué casualidad, no resistió ningún veto, de pedo resistió un veto. Vos ves eso.
Sí. Y yo lo que te digo es, no es de pedo, resistió el veto más importante de todos. Entonces, el único que le podía alterar el famoso equilibrio fiscal. Evidentemente ahí jugaron, ahí jugaron los gobernadores. Ahí jugaron los diputados de otros bloques amigos que podían pedirle que por favor no fueran o fueran o se ausentaran o fueran y votaran de una manera. Ahí evidentemente jugaron. Si el gobierno estaba tan debilitado y el Congreso estaba en plan, nos llevamos puesto este gobierno, ¿por qué no se lo llevaron puesto con las jubilaciones? No, en las jubilaciones descansaron. Ahí dijeron, no, en esta te la dejamos ganar a vos. Justo le dejaron ganar la única que tenía impacto fiscal importante. Vamos, chicos, si lo querés bajar al gobierno, realmente le querés hacer un golpe fiscal al gobierno porque le querés pegar bajo la línea de flotación de su programa económico, el único de todos los proyectos que estaban dando vuelta que te tenías que asegurar que pasara era el proyecto de jubilaciones, que era el único que tenía un impacto fiscal real. En todo caso, te lo vuelvo a decir, sí, porque en realidad era ilusión monetaria. Tampoco tenía tal impacto fiscal. Pero en todo caso, si tenía de todos los proyectos el que más impacto fiscal tenía, era jubilaciones. Ahí tenías el 80% del problema. No en el Garrahan. ¿Qué te importaba el Garrahan? Ahora, después discutamos por qué, eso es para un congreso de ciencia política, por qué el gobierno es tan estúpido que regala causas que no tienen ningún gasto fiscal, cero, porque el Garrahan es 0,000000001. Y te pones toda la opinión pública en contra, con un veto absolutamente innecesario, en vez de decir, bueno, ¿saben qué? La pensamos bien, la partida del Garrahan tiene que estar, ¿cómo no va a estar? Milei dio si no una es nada? explicación respecto de esto. Dijo, si me entra una bala, después me entran todas. No, Sí. ellos querían claro, pero... Él dijo eso. Pero si yo entrego un poquito, después me van a venir a pedir todo. Pero ahí es el límite. Bueno, pero ahí es el límite, claro. Vos querés darle a los mercados una señal que los mercados no te piden. Los mercados ya te creyeron a vos que vos estás comprometido con el equilibrio fiscal. ¿Entendés? Pero porque además ideológicamente desde el día 1 te lo creyeron, porque ya saben que es así, desde el día que llegaste al gobierno te lo creyeron el primer mes, te lo creyeron el segundo mes, nunca tuvo el mercado ninguna duda sobre la convicción fiscal del gobierno. Así que el gobierno se esfuerza en dar una prueba que el mercado no le pide. Justamente la prueba que le pide el mercado es la otra, es si tiene la capacidad de construcción política, no que si es un obsesivo del equilibrio fiscal, eso ya lo sabe el mercado. Entonces, ¿él qué le quiere dar? La ultimísima prueba del equilibrio fiscal. Entonces, ¿qué le dice al mercado? Dice, mirá, si yo estoy dispuesto a pagar un costo político enorme por el 0,000001 del presupuesto y bloquear el presupuesto del Garrahan, imagínate lo que voy a hacer con el resto. Más vale que estoy recontra comprometido. Eso ya está. Pero eso no era necesario, eso fue un error político innecesario. O sea, el gobierno está, por eso digo, se cocina en su propia salsa. Porque si el gobierno hubiera aceptado un presupuesto firmado por el resto de la oposición y le hubiera dado independencia al Banco Central, ahora Milei sería el número 1. La economía ya estaría creciendo sin parar, la inflación seguiría bajando, el dólar saldría a 1.100 o 1.200, la reserva estarían 5.000 millones más, Argentina sería otra. Vos decís, va a quedar con el presidente que bajó la inflación. Absolutamente. No alcanza. El otro día preguntaba, ya no me acuerdo cuál de todos los economistas, pero alguno, no sé, no me acuerdo si vino a la tele o quién, decía a esta altura de lo mismo el 22% de inflación o el 1,9%, porque no alcanza de ninguna de las dos maneras. Bueno, a ver, lo que pasa es que las demandas también te pasa individualmente, ¿no? Uno tiene demandas en cada momento. En la medida que vas satisfaciendo esas demandas, aparecen otras. Eso es absolutamente normal. Vos cuando estás en el medio de una hiperinflación, tu única demanda es, resolveme el quilombo de la inflación. En todas las encuestas vos le preguntás a la gente cuál es su preocupación número 1 y la gente te decía, mi preocupación número 1 es la inflación. Sí. Bueno, obviamente cuando vos resolviste la preocupación esa preocupación ya no está más. Sí. ¿Dónde está hoy en las encuestas la preocupación de la gente por la inflación? 14, octava, novena, décima. Pero además te da certidumbre, ¿pero para qué? Bueno, si no tenés para que funcione el sistema de precios, puedes tomar cualquier decisión en la economía. Cuando vos tenés inflación, no puedes tomar ninguna decisión en la economía porque no sabés cuáles van a ser los precios la semana que viene. Te pongo un ejemplo recontra ramplón, pero que a mí me sirve. Rosa me hace las manos hace 18 años. Bueno, llorando que tiene que cerrar el local, que le va horrible, que no entra gente, que la mina no están gastando, digamos, esa guita que tienen, no la están gastando para hacerse manos, para no sé lo que fuese. Llorando. Le digo, votaste a Milei. La conozco hace 18 años. Le digo, votaste a Milei.
Y me dice, y lo volvería a votar. Porque yo ahora voy al laboratorio y sé cuánto van a estar los acrílicos. Acrílicos que se van a meter en el orto porque nadie está yendo a hacerse las manos. Pero eso es circunstancial, que nadie esté yendo a hacerse las manos. Si la carrera de esta persona es una carrera que, si todo sale bien, va a durar su vida laboral 40, 50 años. Que haya una recesión es una circunstancia transitoria. Vos no vas a estar 50 años en recesión. Vos no, lo que vas a, todas las recesiones son transitorias. Y ahora el plan de estabilización ¿podría ser exitoso? Sí, podría serlo. Muchos planes de estabilización fueron expansivos. Caso convertibilidad, por ejemplo. Muy expansivo. Este es un plan de estabilización recesivo. O sea, está mal. Es un fracaso del presidente que su plan de estabilización sea recesivo. Sí. De hecho, lo dijo muchas veces en los canales. Muchas veces dijo que los planes, lo dijo él, los planes de estabilización se dividen entre los exitosos y los que no lo son. Los exitosos son expansivos, los que no lo son contractivos. Y muchas veces habló del programa de Frondizi del 59. Cómo el 59 Argentina por primera vez tuvo 3 dígitos de inflación, tuvo 100% de inflación, y cómo el frenazo de la inflación muy exitoso de Frondizi vino con una recesión en corto plazo. Después se expandió mucho la economía en los 2 años siguientes. Y él se lo sabe de memoria ese discurso, lo dijo 35 veces. Bueno, ahora le está pasando a él. Su programa antiinflacionario va a tener éxito, lo tuvo ya en bajar la inflación bastante y lo va a tener en eliminar la inflación. Ahora, ¿la economía es expansiva, la recuperación de la economía en este contexto? No, es recesiva. ¿Y qué indicios tenés vos de que se vuelva a reactivar? Porque yo no veo ninguno. Te estoy explicando cómo funciona. Lo que yo creo que va a pasar, me puedo equivocar, obviamente. Tenés el ancla fiscal, bien. El ancla fiscal no es ninguna novedad. Bien. Lo tuviste de arranque. Sí. Tuviste el ancla fiscal también en enero, cuando tenías 560 puntos de riesgo país, la economía volaba, todo bien. Y crecías 8 contra el año pasado. Ahora hay otra cosa, y saquemos de eso de la ecuación. El ancla fiscal no es una constante, no es una variable, es una constante. El ancla fiscal está. Vamos a lo que varía, a lo que puede cambiar. Lo que yo creo que va a cambiar es la política cambiaria del gobierno. ¿Para qué pusieron las bandas en el acuerdo con el Fondo Monetario? Para hacer algo que el fondo llama Price Discovery. ¿Qué quiere decir Price Discovery? No sabíamos cuál era el tipo de cambio saliendo del cepo. Entonces, para descubrir el tipo de cambio de salida del cepo, ponemos una banda para que no haya overshooting en el corto plazo, para que no se vaya a 2.000 el dólar en la primera semana. Esencialmente para eso. Una vez que vos ya saliste del cepo y encontraste un precio de equilibrio del dólar, tenés que sacar las bandas. Y el dólar tiene que ir acomodándose a la circunstancia de la economía. Obviamente, con fortaleza política del gobierno, el dólar de equilibrio es 1.100. Con debilidad política del gobierno, el dólar de equilibrio es 1.500. Te digo 2 números X, no es que estoy diciendo que son esos los números. Sí. Quiero decir, está claro que el dólar el dólar es la balanza. Es lo que vos pesás en la balanza. Comiéndote todos los sanguchitos la noche anterior, la balanza dice una cosa. A dieta durante 30 días, la balanza dice otra cosa distinta. Con éxito del gobierno político, la balanza hubiera dicho un dólar bajo, 1.100, 1.200. Con fracaso político del gobierno, la balanza dice 1.500 hoy. Y entonces está interviniendo el Banco Central todo el día. Y el morbo de ver todo cuando toca, ¿no? El techo de la banda, un tema que no estábamos ni discutiendo. Perfecto, el morbo de ver qué pasa cuando toca el techo. El primero que está indignado con eso, el primero que está es el propio Fondo Monetario, porque dice, flaco, estás usando, no tenés reserva. Fracasaste en acumular reserva, que fue lo primero que habíamos acordado. No acumulaste reserva, tuve que hacer la vista gorda con el tema de la reserva, y ahora las estás liquidando para sostener la banda cambiaria. ¿Hasta dónde podés sostener esto? Hasta las elecciones. Al otro día de las elecciones no tiene ningún sentido que el gobierno siga vendiendo dólares de 1.500. Al otro día de las elecciones, decís que el 27 pasa ¿qué? Dos cosas, porque no sé el resultado. Si el resultado de las elecciones es mejor de lo que espera el mercado para el gobierno, que es lo que yo creo que va a pasar, si el resultado de las elecciones es mejor de lo que espera el mercado, entonces la presión sobre el dólar va a ceder. Y el gobierno puede no necesariamente eliminar las bandas el día 27, puede eliminarlas en noviembre o en diciembre, pero las bandas van camino a desaparecer. La otra posibilidad es que el resultado sea malo para el gobierno, peor de lo que espera el mercado para el gobierno. Entonces, al otro día, el 27 de octubre, haya presión sobre el mercado de cambio. En ese caso, a mi juicio, el gobierno tiene que abandonar las bandas al otro día y decir, bueno, evidentemente el dólar de equilibrio no va a ser abajo de la banda, el dólar de equilibrio va a estar en algún lugar, capaz que 1.600, no sé, que el mercado encuentre el equilibrio y basta. Y eso dura una semana que el mercado encuentre el equilibrio. Encontró el equilibrio del mercado una semana y a partir de ahí la tasa de interés colapsa. Porque hoy la tasa de interés está altísima por esa tensión. Una vez que vos dejas que el mercado encuentre el equilibrio del precio del dólar, la tasa de interés colapsa. Cuando baja la tasa de interés, la economía se reactiva. Eso es lo que creo que va a pasar. En el gobierno de Milei. Sí, quedan 2 años más del gobierno de Milei. No, está bien, pero decís en el corto plazo, o sea, en el gobierno de Milei, después de las elecciones de medio término. Exactamente.
Pregunta, digo, ¿te han tentado desde las filas libertarias? ¿Tenés ahora cuando dejás el...? Sí. Abrí el de Twitter, a ver qué piensan de mí en la fila libertaria. No sé, que ellos piensan y después viste que hacen tabula rasa y hay gente con la que No, recomponen. tabula rasa no. Preguntale a Marra si hicieron tabula rasa. ¿Qué tabula rasa? Vos terminás la gestión, o sea, ahora, el mandato lo terminás ahora. Sí. Pregunto porque te escucho, digo, por ahí si te escuchan, dice, che, ¿cómo no está con nosotros? Bueno, yo también veo a veces en el otro equipo gente que me gustaría que esté conmigo, pero bueno. ¿En cuál? En todos los equipos. Cuando pero vas a jugar un partido de fútbol, ¿no ves que en el equipo de enfrente hay uno que juega bien y te gustaría tenerlo con vos? Y bueno, puede ser. Pero podría ser parte del equipo de gobierno. Pero ¿cómo voy a ser parte de un gobierno con el cual no estoy de acuerdo? No entiendo qué pregunta. Bueno, no sé, hasta ahora te escucho con un optimismo que no escuché a ninguno de todos los economistas con los que hablamos durante toda la semana. Otra vez, lo que pasa es que vos lo que escuchás de cada uno de los economistas es su expresión de deseos, no un análisis profesional coherente de lo que va a pasar. Yo digo lo mismo siempre, digo lo mismo cuando me toca que gobierne el que me gusta a mí, cuando me toca que gobierne el que no me gusta a mí, cuando me tengo que decir siempre lo mismo. La gente le cuesta entender eso. La gente está acostumbrada a que vos, como estás en un lugar, tenés que estar todo en contra del gobierno, o si estás en el lugar más cercano al gobierno, tenés que estar todo a favor del gobierno. Y la gente no entiende que vos podés pensar que algo está bien del gobierno y que algo está mal. Yo soy muy crítico del programa económico del gobierno. Pero hablas de una reactivación donde no se ven ni inversiones, ni aumento en el empleo formal, tampoco en el informal. Sí. Digo, ¿de dónde? Te estoy explicando. Teneme paciencia. Sí. Teneme paciencia, yo te estoy escuchando. Bueno. Yo no estoy diciendo que hay una reactivación ahora. No. Yo empecé esta conversación contándote que desde febrero estamos en recesión. Así que no hay ninguna contradicción. ¿Ves una reactivación? ¿Va a venir plata? Hoy inversores, ayúdame con esto. Hoy inversores, sí. hoy. Yo creo que mira el escenario. Yo creo que va a venir poca plata a la economía argentina. Poca plata. Lo que va a determinar la plata, el nivel de plata que entra a la economía argentina es el tipo de cambio real de equilibrio que va a tener la economía. Te lo pongo más claro. Si vos tenés un flujo de inversiones grande, entonces el dólar de equilibrio de los próximos años de la economía puede ser un dólar barato que te genere déficit en la cuenta corriente y sea la economía más favorable en los próximos 2 años al sector de servicios y se termine de hacer pomada a toda la industria. Eso puede pasar. La otra alternativa que puede pasar es que el resultado no sea bueno electoral para el gobierno, no haya confianza de los inversores, no entren inversiones. Si no entran inversiones, vos no podés sostener un déficit de cuenta corriente como el que tiene Argentina ahora. No hay modo, entonces el precio que tiene que ajustar es el dólar. En vez de tener un dólar de 1.100, vas a tener un dólar de 1.600. Con dólar de 1.600, de todas maneras, la economía va a favorecer otro tipo de actividades. En este caso, más hacia el sector industrial, más hacia el sector de bienes transables. ¿Vos seguís diciendo que es un dólar 1.515, digo, a hoy es un dólar barato? Lo que yo te estoy explicando, sí, no, eso seguro. El dólar 1.515, cuando vos lo ves en perspectiva histórica, sí, es un dólar barato, y cuando vos lo ves en perspectiva de equilibrio del balance de pagos, todavía hay déficit de cuenta corriente, así que es un dólar barato para equilibrar el balance de pagos. Ahora, ¿puede ser ese dólar barato un dólar estable y un dólar de equilibrio durante mucho tiempo? Absolutamente. Podría ser incluso menos. Otra vez, si hubiera más confianza en el gobierno, al gobierno le fuera bien en las elecciones y entraran inversiones, ese dólar en vez de ser 1.515, dentro de 3 meses podría ser 1.200. Tranquilamente. Y vos decís, pero sería un dólar de déficit de cuenta corriente. Sí, podés tener déficit de cuenta corriente muchos años si tenés ingreso de capitales. Ahora, si no, la única pregunta que vos hacés, pero yo no veo que lleguen inversiones, no pasa nada, hay un precio que lo va a ajustar. No llegan inversiones, vamos al escenario donde no llegan inversiones, que yo también es el que veo más probable, okay. Realmente no veo las inversiones, no veo gente esperando para entrar, salvo en algunos sectores puntuales como minería, energía, etcétera. Pero masivamente al conurbano bonaerense no veo inversiones esperando para entrar al conurbano bonaerense. Entonces, el resultado va a ser que, por lo tanto, el tipo de cambio va a quedar más arriba si no hay inversiones. No pasa nada, va a haber un precio del dólar que va a resetear la economía para que arranque de nuevo, ¿entendés? Lo que no va a arrancar nunca es si ese precio no dejas que ese precio aparezca. Pero si ese precio aparece tarde o temprano, el otro día de las elecciones, no sé cuánto es, pero ponele a los efectos ilustrativos que sea 1.600. Sí. Si ese dólar es 1.600, ya está, y es el dólar de equilibrio de la economía, sin intervención del gobierno de ninguna naturaleza, el mercado se estabilizó en 1.600, a partir de ahí comienza la reactivación de la economía. Desde un piso bajo, sí,
Pero comienza la reactivación de la economía porque ya el sistema de precios funciona. Ahora lo que tenés es un frenazo de la actividad económica porque no sabés cuál es el precio relativo o relevante, no sabés cuánto va a ser el precio del dólar. Decía Gustavo Marangoni el otro día que él veía la trayectoria, digamos, de esta historia de la que venimos hablando, pero que no podía prever la velocidad, pero que esto choca. En un momento va a chocar, no sabe cuál es el momento. Pero tienen la ficha de afiliación peronista, se les hace agua a la boca. Se les hace agua a la boca, se les nota. ¿Entendés, chicos? Ya está, se les hace agua a la boca porque ven que el volante, ven que el volante está dubitativo y empiezan a comprar pochoclo a ver si pueden ver un choque por televisión. Yo lo que digo es, yo creo que no choca. Compartís con los libertarios que hay un sector de la política que quiere que les vaya mal. Pero absolutamente. Obvio que hay un sector de la política que quiere que les vaya mal. ¿Es el kirchnerismo? ¿Es el peronismo? No tengas duda. El peronismo históricamente es desestabilizante con todos los gobiernos y trata de que les vaya mal. No toleran que haya ganado otro y que lo que se vaya a hacer es algo distinto. El otro día tenía una discusión con un amigo peronista, ¿no? Por WhatsApp. Y me decía, no, porque ustedes tienen que ponerle un freno porque está haciéndole mal al país. Eso es lo que decís vos que le está haciendo mal al país. Ellos dicen que le están haciendo bien al país. Vos no podés aceptar que el que ganó tiene una idea distinta de lo que es bueno para el país. Digamos. Ahora el problema es que el gobierno también se pasa al otro extremo. Cuando el gobierno vilipendia a los sectores de la oposición constructivo que le dicen, che, mirá que no es por ahí, es por otra cosa, tenés que corregir. Se lo han acompañado en todo. Pero hace el mismo tipo de razonamiento. Pero si se le hace agua a la boca al peronismo cuando puede hablar de que el gobierno la va a chocar. Es como la noticia deseada. Obviamente, porque si no por lo menos tienen que esperar 2 años más. Entonces hay muchos. De hecho, no es ingenuo la instalación que se hizo durante esta semana en los medios de Milei no llega, Milei se va en diciembre, qué sé yo. Eso está hecho a propósito. No hay ninguna razón por la cual Milei se va en diciembre. No hay ningún dato que presuma opinar una cosa así. Digamos, sin embargo, en la fantasía de muchos lo empiezan a circular, lo meten en la red de discusión pública, lo meten. Eso no es accidental. Eso está hecho a propósito. Bueno. O sea que cuando el gobierno habla de destituyentes o de golpe legislativo, del que vos sos parte, digo, de una de las cámaras, ¿vos crees que hay parte de verdad en esto? No, yo creo que hay gente que quieren que se vayan. Yo creo que hay gente, no cuando él lo refiere cuando el gobierno lo refiere al Congreso. Ahora, si el gobierno dijera, hay algunos diputados que sistemáticamente, aunque nosotros propongamos terminar con el hambre de los niños pobres, igual van a votar en contra. Digamos, hay algunas cosas del gobierno que no podés seguir discutiendo. ¿El gobierno bajó la pobreza? Sí, la bajó. No, pero el ponderador la bajó. No, pero no los 12 millones. Ya sé que no los 12 millones, más vale. Los 12 millones Ninguno vivía en la provincia de Buenos Aires. Los 12 millones son como los 30.000 desaparecidos, digamos, para hacer la analogía. Digamos, es un número simbólico. Bajaron 12 millones. No bajaron 12 millones, pero no importa, bajó. ¿Por qué estoy seguro que bajó? Por muchas razones, pero la número uno es que duplicaron la UH cuando llegaron. Esa medida fue correcta, duplicar la UH. De hecho, Macri debió haber hecho lo mismo cuando llegó. Que había dicho, Milei, no vamos a cerrar la ventanilla de Petovelo. Esa fue la única que dijo que no iba a cerrar. Entonces yo no puedo ponerme en una posición de decir... Ninguno de los que sacó de la pobreza vivía en la provincia de Buenos Aires por el resultado, digo, tratando de pensar. Sí, lo que pasa es que también mucha de la gente que estaba en la provincia de Buenos Aires está peor, que está en la clase media. Yo dupliqué la UH. Sí. Pero a mí no me duplicaron ninguna UH. Yo soy clase media. ¿Yo estoy mejor o estoy peor? Estoy peor. Cualquier comerciante, cualquier tipo que estaba laburando, que no estaba debajo de la línea de la pobreza, que no recibió el beneficio de la duplicación de la UH, ¿ese tipo está peor o está mejor? Está peor. Entonces, en la sumatoria perdés el apoyo electoral. Y además tu gente, ellos tuvieron un error político grande. Hicieron un acuerdo de casta política a nivel de cúpula política entre la Libertad Avanza y el PRO, que las bases del PRO no compraron. Ninguno dentro del votante histórico de Juntos por el Cambio compró eso. Y ningún votante de Juntos por el Cambio tuvo ganas de ir a votar el 7. Entonces tuviste 10 o 15% menos de votantes. ¿Juntos por el Cambio, digamos, vivo?
En las provincias, en algunas provincias sí. Por ejemplo, en Santa Fe gobierna. Sí. En muchas provincias donde gobierna. Pero el votante del PRO no compró el desembarco de Villa Celina y la banderita esa que pusieron diciendo de hecho, kirchnerismo muy nunca más. Muy interesante, porque fíjate que esa bajada, kirchnerismo nunca más, de golpe el gobierno es antikirchnerista. Milei nunca fue antikirchnerista. Jamás fue antikirchnerista. De hecho, cuando le preguntaban a Milei, lo entrevistaban y le preguntaban, ¿pero vos estás en contra del kirchnerismo? Él decía, el kirchnerismo y Juntos por el Cambio son la misma mierda. Nunca fue antikirchnerista. Se disfrazó de antikirchnerista y por eso no se lo creyeron. Porque se disfrazó de antikirchnerista un mes antes de las elecciones para ir a buscar el voto de Juntos por el Cambio. Con la tipografía, recordemos, ¿no? De la CONADE poniendo nunca más. Pero esencialmente, ¿qué fue? Eso es una chicana. Pero esencialmente lo que quiso ir a hacer es disfrazarse de antikirchnerista, algo que no era, obviamente. Entonces no le quedó el traje bien. La gente se dio cuenta que no le quedaba el traje bien, no le creyó. Si vos te disfrazás de algo que es verosímil para la sociedad te lo cree. Si vos te disfrazás de algo que no es verosímil, ¿por qué se disfrazan de lo que éramos nosotros? Se disfrazó de Juntos por el Cambio. Si la razón por la cual perdió el gobierno es que se disfrazó de Juntos por el Cambio. Hizo una campaña de Juntos por el Cambio. Pongámosle fin al kirchnerismo. No estaba en discusión el fin del kirchnerismo. No estaba en discusión eso, no lo pedía la gente. Y eso le fue muy funcional también a Kicillof porque no se discutió gestión. Pero absolutamente, le hicieron un favor enorme a Kicillof. Le hicieron la campaña. Pero claro, fíjate si a Kicillof le hubieran, en vez de hacer eso, con el banderín en una villa de Villa Celina, hubieran entrado al hospital que tiene, el hospital materno infantil que tiene La Matanza. Que es una cáscara, hermoso por afuera, porque hicieron un edificio muy lindo. Esta idea que tiene el kirchnerismo de que la hotelería es el bien público, ¿no? Sí. Entonces dicen, hicimos escuela, después los chicos no van a la clase en la escuela, los maestros no van, no aprenden cuando van, pero ellos creen que hacer escuela es invertir en educación. Lo mismo, o sea, la hotelería, son fanáticos de la hotelería. Lo mismo piensan para los hospitales, creen que la hotelería del hospital es importante, y después no tienen médico en el hospital. El hospital de Niños de La Plata está vaciado. Antes eran, vos te anotabas en una residencia del Hospital Niño de La Plata porque era recontra prestigiosa, lo sigue siendo obviamente, pero lo vaciaron y ahora no se anota nadie. Quedan vacantes las residencias del Hospital de Niños de La Plata, que es uno de los mejores hospitales de América Latina. Quedan vacantes. El Hospital Materno Infantil, vos entrás al Hospital Materno Infantil de La Matanza, está vacío de médicos y te atienden pibas de una cooperativa precarizada. Ese es el panorama. La tenían servida en bandeja para hacerlo pelota a Kicillof. En vez de hacerlo pelota a Kicillof, se vistieron de Juntos por el Cambio. Quisieron hacer una campaña que no le estaba pidiendo a nadie y el resultado fue que le fue mal, obviamente. La corrupción impacta, digamos, en la economía en estos términos. Digo, uno revisa un poco la historia y ves que cuando las condiciones económicas son más o menos buenas, la corrupción es una anécdota, ¿no? Y ha ganado Cristina Kirchner, pongo un ejemplo, ha ganado Cristina Kirchner en la mitad del quilombo de Escanca. Así es, sí. Y nadie se rasgó las vestiduras. Claro. Hoy, las esquirlas de Español o Libra... Claro, con la economía parada entran mucho más, obvio, por supuesto que sí. Le entraron por eso. Absolutamente. No, porque hubo un ataque y al mismo tiempo el equilibrio de la macro, que el gobierno lee erróneamente y dice la macro no le sirvió a la gente porque no es la micro de la gente. La micro de la gente venía aguantando porque la macro estaba estable. El problema es que hace varios meses que la macro no está estable. Entonces yo me vengo cagando de hambre, me cuesta, no me va bien en el negocio, no hago tanto viaje en el remis, no me sale una obra, no me sale una changa, pero aguanto porque me doy cuenta que el dólar está estable, que la inflación está bajando, que la macro, que es cierto que no como de la macro, pero la macro veo que está estable, entonces la macro es un norte de estabilidad, ese norte de estabilidad me da a pensar que mi situación tarde o temprano se va a acomodar. El problema de los últimos meses es que la micro hoy ya no ve la macro estable, y ese fue el problema electoral del gobierno. ¿Dejás la política? Sí. Mira, voy a volver a la actividad privada. ¿Pero por qué? Porque la política... ¿Dos mandatos tuviste? No, un solo mandato. Un mandato. Yo entré en la política con una propuesta de que nosotros nos iba a tocar muy probablemente gobernar, porque Juntos por el Cambio era 2 años más oposición y si todo parecía indicar que nos iba a tocar gobernar. Y tenía un montón de ideas para cambiar la Argentina, para mejorar, para estabilizarla, para resolver un montón de los problemas que tenía Argentina. Me metí entusiasmadísimo.
Luego pasaron cosas, como diría un expresidente, ¿no? Pasaron cosas y bastante además, responsable de dinamitar y Juntos por además el Cambio, ese presidente, ¿o no? la política, además del fenómeno Milei y de todo lo demás, la política está en cosas chiquitas que a mí no me interesa estar. Yo no soy empleado de nadie. Yo soy coherente y digo una cosa, la tengo que mantener siempre porque después tengo que ver a mis hijos a la cara. Entonces, el día que yo tengo que votar una cosa porque me lo pide otro o que tengo que hacer tipo de cosas, no quiero estar. No quiero estar, no estoy cómodo. Entonces, como yo no acepto ser empleado de nadie, entonces tengo que armar la política de otra manera. Si volvés al periodismo vas a ser empleado de alguien. Sí, pero con otras reglas, yo no quiero cambiar la radio cuando vuelvo al periodismo. Yo entro a una radio y yo no estoy pensando que la radio es un desastre y yo la quiero cambiar. Obviamente que si yo quisiera cambiar la radio no aceptaría ser el empleado que limpia los pisos de la radio, con todo respeto por el empleado limpia los pisos de la radio. Ahora, luego quiere decir que hay que reformar, que la política tiene que sacudirse, yo creo que se está sacudiendo. Creo que Milei le vendió a la sociedad un relato falso, que la sociedad con todo esto de español y otra serie de cosas, con la conformación del gabinete lleno de kirchneristas, con un montón de cosas, la sociedad está medio defraudada de esa novedad que vendía Milei. Y que probablemente más adelante haya oportunidad de construir algo de cero. Las viejas estructuras de los partidos tienen muchos problemas para representar lo que les pasa a la gente. Pero hay una demanda, si vos lo ves hoy, realmente, que me gusta, en donde yo digo me gustaría hacer un esfuerzo más y intentarlo de vuelta. ¿Dónde? Que hay una demanda insatisfecha de representación. Es decir, hay un montón de gente, yo te diría la mayoría, en la ciudad de Buenos Aires estoy seguro que es la mayoría. En el interior puede ser que no sea la mayoría, pero es una demanda gigante de gente que no compra ninguna de las posiciones extremas, que te dice, no quiero volver al kirchnerismo, pero no me gusta esto. Por eso al gobierno le va mal, no cala su discurso político y no repercute electoralmente, porque le está hablando a ese gran radicalizado. Bueno, le está hablando de los radicalizados, pero no tiene sentido hablar de los radicalizados, porque los que están radicalizados con vos te van a votar igual y los que están radicalizados en contra tuyo ya no te van a votar. Vos le tenés que hablar a los no radicalizados. Entonces a los no radicalizados no les habla nadie a los no radicalizados, ¿no? Hay un montón de gente que te dice, sí, la verdad que quiero que le vaya bien a Milei, porque quiero que estabilice. Pero no estoy de acuerdo con nada de lo que hace Milei. ¿Te vas decepcionado? ¿Te vas arrepentido? No, decepcionado no, porque yo ya sé cuáles son las reglas de la política, no puedo ser tan ingenuo de pensar, no soy Reutemann, ¿viste? Vi algo que no me gustó. ¿Qué cosas? No, digamos, no, al contrario. Lo que pasa es que me voy como te vas cuando perdés un partido de fútbol. Te vas con la sensación de que podrías haber aportado más y de que si hubieran sido las cosas distintas podrías haber ganado. No ganaste, bueno, listo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que abandones y no vas a jugar nunca más al fútbol? No, pero que sí me voy a ir a dar una ducha fría a mi casa y que lo voy a pensar de vuelta. Martín Tetaz, muchísimas gracias. Muchas gracias.